Muy buenos días. Vamos a dar inicio a esta exposición sobre el problema de los universales, la controversia de los universales, que es un problema eminentemente medieval, no obstante se puede trasladar a otros tiempos más cercanos a nosotros. Es un problema, como hemos visto ya en clase, que tiene varias salidas o vertientes, una lógica, una ontológica y otra epistemológica. Eh, Muy posiblemente la controversia esté asociada no solamente con los referentes, por ejemplo, neoplatónicos y aristotélicos que manejaron los medievales, sino también con ciertos intereses especulativos. Concretamente, cuando con el paso de los siglos el interés por el mundo empieza a ganar terreno y se empiezan a estudiar las cosas por sí mismas, muy posiblemente ahí hubo un detonante importante para considerar si los universales efectivamente existen o no, o eh, ya que lo único que se conoce del mundo son individuos. Entonces la pregunta es, si solo hay individuos, ¿cuál es el valor de un concepto universal? Carl Mannheim, en el año 1929, eh, publica una obra llamada Ideología y Utopía, y en ella hace un brevísimo retrato de la Edad Media, donde destaca un punto que yo he mencionado en algunas clases, la idea del orden del mundo. No solamente hablamos de que las cosas son conocidas a través de las ideas, sino que ese conocimiento refleja un orden, y además un orden establecido por Dios. Hay que tener presente que la preocupación por el conocimiento de las cosas está, digamos, atravesado transversalmente por el modo como Dios ha creado las cosas, por el modo como Dios las ha ideado, y con base en unos modelos que están en el verbo divino, se han creado las cosas. De tal manera que el conocimiento de las cosas, del mundo, solamente interesa en tanto que nos dice cómo Dios ha pensado las cosas. De ahí lo que he llamado en algún momento el énfasis puesto en la metafísica de las esencias. Conocer la esencia de algo es conocer cómo Dios ha pensado esa cosa. Em, por otra parte, eh, hay unos antecedentes importantes que tomar en cuenta, em, pues para el tratamiento del problema de los universales. Tengas en cuenta que el conocimiento de la filosofía antigua por los medievales era muy pobre, fragmentario. Hoy nosotros tenemos un conocimiento de las fuentes antiguas, griegas, que ellos no tuvieron. Eso es un aspecto que debemos tener presente. Pero podemos señalar que ya en la antigüedad hay algunos, digamos, primeras versiones de esta controversia sobre los universales. Heráclito y Parménides, por ejemplo, representan la discusión sobre lo permanente y sobre lo mutable. Y en el caso de Platón, nos viene a decir que el conocimiento del mundo sensible en realidad no es el relevante. Eh, lo realmente importante es el conocimiento intelectual, es el conocimiento del mundo de las ideas. Agustín de Hipona, seguidor de Platón, va a proponer que el mundo de las ideas se encuentra en la mente divina, en el verbo divino, y en calidad de razones eternas. Ya entrados en los siglos medievales, vamos a encontrar algunos conflictos que pusieron en alerta a los maestros y alimentó, por supuesto, la controversia. Eh, Me refiero concretamente a la controversia entre dialécticos y antidialécticos. Recuerden que el concepto de dialéctica es lógica.
Se entiende por dialéctica lógica. La poca lógica que se conocía al principio de la Edad Media, gracias a Boecio principalmente. Eh, Hay dos controversias dogmáticas. Recuerden que eh, la valoración del conocimiento filosófico en el mundo medieval se hace a la luz de la fe cristiana y digamos de las cuestiones dogmáticas que los teólogos discuten y definen. En este caso tenemos la Santísima Trinidad y la Eucaristía. El conflicto es a quién hacerle caso a la razón con sus reglas, lógica, dialéctica, o hacerle caso a la autoridad, en este caso los padres de la iglesia, que definen las materias. Pueden ustedes pensar, bueno, pero los padres de la iglesia debieron pensar con cierto rigor lógico. Sí y no. Sí y no. Y precisamente Pedro Abelardo va a mostrar cómo en los padres de la iglesia es fácil identificar que tienen diferentes opiniones sobre un mismo objeto o sobre un mismo asunto. Entonces hay un problema con la autoridad. Recuerden que la idea de autoridad consiste en aquella opinión, aquel criterio que define un tema o que, digamos, agrega una determinación, agrega pistas con las cuales pensar soluciones. Y voy a leerles un ejemplo de esta controversia entre dialécticos y antidialécticos. Es tomado de un autor llamado Anselmo de Besata. Razón es un bisílabo, ratón roe queso, come queso, luego un bisílabo come queso. Es un ejemplo ridículo de un silogismo, y sin embargo muestra algo de ese exceso que a ojos de los teólogos no debía darse. Veamos algunos autores de los que componen esta controversia. Uno que quiero mencionar rápidamente, Berengario de Tours, que lo encontramos en el siglo XI. Si los accidentes no pueden existir sin la sustancia, entonces es imposible la transustanciación en la Eucaristía. Eh, para los que no conocen del tema, eh, esto es una cuestión dogmática fundamental para los católicos. Eh, en la hostia, en ese pedacito de pan sin levadura, en el momento de la consagración, durante la celebración eucarística, ese pedacito de hostia se convierte en el cuerpo de Cristo y el vino contenido en la copa, en el copón, se convierte en la sangre de Cristo. Solo por la fe entendemos que eso sucede, nada más. La evidencia nos pinta otra cosa, nos dice que la hostia sigue siendo hostia y el vino sigue siendo vino. Por lo tanto, eh, hay un cambio en sustancial que se da en la consagración que no podría darse de acuerdo con lo que señala este autor. ¿Por qué? Porque si hay un cambio sustancial debería darse un cambio de los accidentes y no es así. Es decir, si efectivamente la hostia se convierte en el cuerpo de Cristo, entonces los accidentes propios de la hostia deberían desaparecer para dar lugar a los accidentes propios del cuerpo de Cristo. Eh, esto, este tema de discusión representado por Berengario de Tours representa la reacción antidialéctica, es decir, los contrarios al empleo de la lógica en materias de fe. Otro autor contrario también al empleo de la lógica es Pedro Damián, también del siglo XI, quien se rehúsa a someter la Sagrada Escritura a las reglas de la lógica. No deja de tener razón. Una despreocupada lectura de la Sagrada Escritura nos va a revelar
algunas inconsistencias que incluso pueden resultar inaceptables. La sola afirmación de la resurrección ya podría ser una de ellas. Eh, y la aplicación de la lógica, recuerden que es la lógica aristotélica y no conocida totalmente, eh, por supuesto que resultaba inadmisible. ¿Por qué? Porque quería introducir modificaciones en el texto, en la comprensión del texto, que podían incluso ir contra la fe misma. Muy bien, recordemos algo de planteamiento de los universales. Primero, Porfirio en su Isagoge nos dice lo siguiente. Por lo que respecta, para empezar, a los géneros y a las especies, excusaré decir si existen realmente o solo son meros conceptos, y si existen realmente, si son corpóreos o incorpóreos, y finalmente, si existen aparte en los objetos de los sentidos y son dependientes de ellos. Vean que son tres planteamientos, tres problemas o tres preguntas que él se hace. Ya Porfirio mismo anuncia que los conceptos pueden ser meramente eso, un concepto, un vocablo, un término. Es decir, que no es un asunto que van a inventar los medievales, sino que viene desde muy atrás. Boecio, en La Consolación de la Filosofía, libro quinto, nos recuerda lo siguiente. En la percepción de los objetos, los órganos de los sentidos han de recibir las impresiones externas, siendo necesario que la actividad del espíritu despierte las formas en ella dormidas. En estas condiciones, el espíritu no es informado por las sensaciones, sino que juzga por su propia luz sobre los datos que éstas le proporcionan. Vean, esta es esta posición epistemológica es algo de la psicología de Boecio, eh, a buen tenor de Platón, posiblemente muy cercano también a Agustín de Hipona, donde el conocimiento intelectual, el conocimiento de los conceptos, no depende del conocimiento de las cosas. Las cosas son simplemente una ocasión de conocimiento, para el conocimiento intelectual, pero la luz del conocimiento de las cosas no viene de las cosas mismas, viene del intelecto. Las preguntas que se derivan de Porfirio. ¿La existencia de los universales en la realidad como sustancias o solamente como conceptos en el entendimiento? Si su existencia es real, ¿son entidades corpóreas o incorpóreas? En caso de que su existencia sea afirmativa, ¿existen separados de las cosas sensibles o existen en ellas? Si ustedes analizan esas tres preguntas, hay implicaciones de orden lógico, implicaciones epistemológicas y ontológicas. Tamaño problema va a heredar precisamente Porfirio con su Isagoge. De esas tres preguntas podemos sacar 6 planteamientos diferentes. Que subsisten como sustancias separadas, no subsisten como sustancias separadas, solo son productos mentales, que esa va a ser la posición de Pedro Abelardo y luego de Guillermo de Ockham. Subsisten fuera de las cosas y son corpóreos. Subsisten fuera de las cosas y son incorpóreas, subsisten separados de las cosas sensibles y existen en las cosas sensibles. Los autores medievales se van a mover entre unas y otras de estas derivaciones, tratando de resolver el problema del valor de los conceptos universales. ¿Qué es lo que se conoce? Lo universal o lo particular. En la lección anterior tratamos este problema con ocasión de la crítica que le hace Pedro Abelardo eh, al realismo que él conoció. La experiencia sensible es una experiencia de lo singular. En cambio, el conocimiento es siempre relativo a lo universal. ¿Cómo conocer lo universal si vivimos en un mundo de entes singulares? Ahí tenemos un problema epistemológico. ¿Por qué de experiencias siempre singulares de lo individual podemos elaborar un conocimiento que vale para muchos, es decir, que es predicable de muchos individuos? Y si efectivamente hay conceptos universales, pudiera ser que no los haya, que sean simplemente convenciones. Eh, por lo tanto, hay una tensión ahí importante, son realidad, son palabras,
¿Cuánta realidad tienen? ¿Es una mera realidad mental? ¿Es una convención social? ¿Y cuál es la relación entre las cosas y los conceptos? Al final de cuentas, ninguna cosa es por su concepto. Las cosas son por sí mismas. Pero no puedo prescindir de un concepto para hablar de las cosas, para identificarlas. Tenemos en el mundo medieval, siglo XII, podemos reconocer tres posiciones ontológicas. El realismo, que dice los universales son cosas. El antirrealismo, los universales son palabras, posición de Pedro Abelardo y luego de Guillermo de Ockham. Y el realismo exagerado, como géneros y especies que son ideas ejemplares de las cosas en el entendimiento divino, pero además son realidades que están en las cosas sensibles, participadas por todas y cada una de ellas. Veamos algunos autores. San Anselmo, el autor del Proslogio, atribuye a los universales una cierta realidad extramental. Guillermo de Champeau, que es mencionado en la Historia Calamitatum, los universales son cosas. Y Juan Roselino es un verbalista, al estilo de Pedro Abelardo, solamente existen los individuos. El problema es la consecuencia teológica, porque termina afirmando tres dioses en lugar de uno. Pedro Abelardo, como ya lo vimos, sería uno de esos autores verbalistas, o bien podríamos pensar que es un realista moderado. Niega que los universales sean cosas, pero tampoco se les encuentra fuera de las cosas individuales. Solamente existen los individuos, los géneros y especies no poseen existencia en sí mismos, sino que hay que buscarlos en las cosas mismas. La escuela de Chartres, que va a dominar buena parte de la escena intelectual del siglo XII francés, tiene varios autores, Bernardo, Guillermo de Laporrée, Teodorico de Chartres, cada uno va a defender una posición realista. Bernardo de Chartres y Teodorico serán realistas exagerados, Guillermo de Laporrée, un realista moderado, Adelardo de Bad va a ser un realista exagerado, la realidad de los universales es mayor que la dada por los individuos. Vean que él está en sintonía con esa posición antigua que conocemos gracias a Agustín de Hipona, donde lo que importa del mundo es que nos ayuda a entender cómo Dios piensa las cosas. Juan de Salisbury va a rechazar el realismo exagerado. Este es un autor posiblemente de los más famosos, con Hugo de San Víctor y Pedro Abelardo, que encontramos en el siglo XII, 1110-1180. En el siglo XIII vamos a encontrar tres posiciones interesantes. La de Tomás de Aquino, que entiende el concepto como una representación verbal que indica una representación mental de una esencia dada en una cosa. Esta discusión necesita más precisiones, que lo veremos estudiando el ente y la esencia. Juan Duns Scoto, con su sutileza, pero también con su complejidad ontológica, nos dice: la entidad común perteneciente al concepto universal y la entidad singular solo perteneciente al individuo. Es decir, un universal reúne lo común y lo individual, lo singular. Y Durando de Saint-Pourçain, un autor que se destaca principalmente en el siglo XIV, dice que solo hay realidad en lo singular, lo cual ya es una posición en sintonía con Guillermo de Ockham. Para este autor inglés, solo existe el singular como mera representación de las cosas. Todos los conceptos tienen la propiedad de ser predicables y los universales solo existen en el entendimiento. De tal manera que hay una relación entre el signo y la cosa significada. Muy bien, hasta ahí quiero llegar rápidamente o brevemente con esta exposición sobre los universales para complementar lo que hemos visto en clase. Muchísimas gracias por su atención.